Como, profe, ¿Cómo? ¿hasta qué trabajo tenemos como tipo para que cierres nota? Yo tengo que cerrar la semana que viene. O sea, la semana que viene tenemos que tener todo cerrado. Bueno, y tienen que hacer para este cuatrimestre o semestre, tienen que hacer la primera, hasta el trabajo práctico de complejos. Los tres, profe, son tres trabajos. Fractales, vectores y el de complejo, ¿no? Claro que el de complejos está dividido en dos, parte 1 y parte 2. O sea, en realidad son 4. Y este sería el quinto. Bueno, hoy vamos a ver para hacer el punto número 3 y 4. Y son las sucesiones aritméticas. ¿Sí? Las sucesiones aritméticas y geométricas lo que tienen es que ustedes no van a tener que buscar el término. O sea, el término general. Digamos, adivinando, ¿sí? O viendo qué relación cumple. Porque lo que tiene es que las sucesiones aritméticas, ¿sí? Son dos tipos, se pueden dar dos cosas, que haya una suma entre los términos o que haya una resta. ¿Sí? Y a esta suma o resta se le pone una D y se le llama diferencia. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, Sí, si profe. yo tengo esto, primero, los elementos es igual a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿sí? Pero encontramos entre un término y otro algo que se repite siempre lo mismo, siempre la misma relación. Entre el 1 y el 4, ¿cuánto hay? Dos números. Los números, profe. 2. 1 más ¿cuánto? Es 4. Más Más dos. 3. No 3. más. No, tres, sí, sí, sí. Bien. Más 3, más 3, más 3, más 3. Bueno, y siempre se va a dar en que entonces la diferencia es 3 positivo, ¿sí? Sí, profe. Si fuese bajando sería negativo, y acá en vez de haber un 3 positivo, iría un 3 negativo. Ahora vamos a ver, nosotros vamos a usar siempre una fórmula sola directamente, en donde se van a reemplazar ciertos valores, ¿sí? Pero vamos a ver, a descubrir de dónde sale esa fórmula. No significa que ustedes esto lo tengan que hacer siempre, sino que vamos a encontrarle solamente la lógica a la fórmula. Porque si no les doy la fórmula y sale de cualquier lugar, no, sale de una lógica. Y la lógica es la siguiente. Vamos a suponer esto. Yo tengo la sub 1. ¿Cuánto es? 1. Uno. 1. Yo tengo la sub 2. Para llegar a la sub 2, ¿qué tendría que hacer? Sumarle 3. Sumarle 3. Sumarle tres. Sumarle 3. tres. O sea que a la sub 1 le voy a sumar una diferencia. ¿No? ¿Se Sí. entiende? Sí. Vamos a ir Sí, a sí. la sub 3. Para llegar a la sub 3, a la sub 1, ¿cuántas diferencias le debería sumar? 3 más. 3. Acá le Seis. sumé una y otra vez le sumo 6. 2. Ah, 2. 2, chicos, 2. ¿Sí? Yo llego acá, es 1. Acá es 1 más 3, acá es 1 más 3 más 3. ¿Sí? Son 2 diferencias. Para llegar a la sub 4, bueno, siguiendo este procedimiento es un más d, más d, más d 3 veces, a sub 5 es el as 1, más d, más d, más d, más d. Bien,
¿Qué regularidad podemos encontrar en todos los términos para sacar lo que vale? ¿Qué podemos ver que se repite en todos los términos? La La suma D. de 3. La suma de 3 sí, pero antes de la suma de 3 hay algo muy claro que se repite una sola vez en todos los términos. A1. A sub 1. Entonces El A1. A sub 1. vamos a ir construyendo. Si yo tendría que hacer el A sub n, que es el término general, ya sabemos que A sub 1 A1 más D. más D, pero ¿cuántas veces tengo que sumar D? D a la 5. Vamos a pensar esto. Yo acá, ¿cuántas D tengo? Ninguna. 0. O sea, ninguna 0. En el 4, segundo, profe. 4D. sí, pero 4D en el caso que sea sub 5. Yo estoy buscando si es cualquiera. Y vamos a encontrar qué relación hay para cualquiera. Lo vamos a sacar a partir de la construcción que estamos haciendo. Ahora, si yo tengo la sub 2, ¿cuántas D tengo? Una sola. Una. O sea, esto sería D por 0, esto sería D por 1. Vamos a la siguiente. Tengo la sub 3, ¿cuántas D hay? 2. 2. O 2. sea que esto sería D por 2. Sí, la suma de términos iguales se puede reducir diciendo, en vez de D más D más D, es 3 por D, es lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Sí. Bien, acá son 3 y acá son 4. ¿Sí? Acá es D por 3 y acá es D por 4. Bien, nosotros acá lo que vamos a tener seguro es que a la sub 1 le vamos a tener que sumar D multiplicada una cantidad de veces que todavía no sabemos, ¿sí? No sabemos, pero sabemos que vamos a tener que sumarle D, no sabemos cuántas veces. Ahora, según el número de término, vamos a ver cuántas D deberíamos sumarle. Yo tengo término 1, le sumo 0. Término 2, le sumo 1. Término 3, le sumo 2. Término 4, le sumo 3. Término 5, le sumo 4. ¿Qué relación hay entre Se el pone. número de ¿Qué relación hay entre Se el número de pone una X, profe. No, vamos a usar la n, que es el número de posición. Pero yo digo, a ver si me responden esto. Según la cantidad que tengo de posición, ¿cuántas D tengo que sumarles? Hay una relación que se cumple ahí. Una menos. Una Una. menos. Una menos. Entonces, O sea, si es si yo 5 le sumas tendría, 4. claro, entonces si yo lo tendría que escribir, diría 1 menos 1, acá tengo la posición 2, le resto 1, acá tengo la posición 3, le resto 1, acá tengo la posición 4, le resto 1, acá tengo la posición 5, le resto 1. Este es el número de posición. O sea que si yo tengo la posición n, a la n, para saber cuántas d le tengo que sumar, ¿qué debería ser? Le restas 1. Le restas 1. O sea que a la posición que yo tenga le resto 1. ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos a esto? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Correcto. esta formulita es una formulita de términos generales. Al igual que nosotros veníamos trabajando, la fórmula de término general sirve para averiguar términos. ¿Sí? Esto es igual que lo anterior, solamente, bueno, todo esto no lo van a tener que hacer, esto era solamente para ver de dónde sale la fórmula. Cada vez que entonces ustedes encuentren un tipo de sucesión del que hay una suma o una resta, directamente van a aplicar la fórmula. Entonces, sin tener en cuenta todo esto, digo yo, quiero el término general de esta sucesión aritmética. Entonces yo directamente, para sacar el término general de esta sucesión aritmética, lo que tengo que hacer
es reemplazar el A sub 1 y la D. ¿Sí? ¿Cuál sería la sub 1 en esta sucesión aritmética? 1. 1. Entonces yo sé que mi A sub n, que es mi término general, es 1 más. ¿Cuánto es la diferencia? 3. 3 por n menos 1. Y lo que faltaría para tener la fórmula general es trabajar un poquito con esto. Acá, que hay una multiplicación, tenemos que hacer la propiedad distributiva. Siempre va a ser igual el cálculo que hay que hacer, no hay mucha vuelta. Tenemos entonces que A sub n es igual a 1, y acá hacemos 3 por n, 3n, y 3 por menos 1, menos 3. Y por último, junto los que no tienen n. O sea que A sub n es igual a 1 menos 3 menos 2, más 3n. Y este es mi término general. Profe, te pregunto, donde dice A1, ¿puede decir A2, A3 o es solo A1? No. No, la fórmula siempre es la misma. Si yo en vez de tener, por ejemplo, esta, ahora les digo, bueno, yo ya les digo, para que ustedes tengan que aplicar esta fórmula, yo ya les tengo que decir, ¿sí? Dada la sucesión aritmética, si yo no les indico que es una sucesión aritmética, tienen que fijarse si existe la relación de sucesión aritmética, ¿sí? O, si no, hacerlo de otra forma, de la forma que habíamos hecho antes, que es ir mirando qué relación cumple y ver qué le pasa a la posición con el número. Pero si yo ya sé que acá hay a los que suma o que resta, en todos los términos igual, es una sucesión aritmética. Si yo les doy, por ejemplo, ahora 3, 2, 1, 0, menos 1. Esta, obviamente, es una sucesión aritmética. Va ¿Y qué es restando lo que ahí. pasa? ¿Cuánto va restando? Va restando. ¿Cuánto va restando? 1. Bien, o sea que la diferencia es menos 1. Ustedes necesitan dos cosas para el término general, el A sub 1 y la diferencia. ¿Y el A sub 1 cuál es? 3. El 3. El 3. Bien, teniendo mi A sub 1 y la diferencia, puedo armar mi término general. Ya tengo la formulita, no la tengo que buscar. O sea que A sub n es igual a A sub 1, que es 3, más la diferencia, que es menos 1 por n menos 1. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Sí, profe. profe. Solamente reemplacé mi A sub 1 y mi diferencia. Y ahora construyo mi fórmula. Me queda 3. Bueno, acá tengo que tener cuidado con los signos. Menos por más es menos. O sea que me queda menos n. Menos n, y el más de adelante me sigue quedando menos n. Y ahora, menos por más, más. Y el más de adelante me sigue quedando más. 1 por 1, 1. O sea que acá A sub n es igual a este con este lo puedo juntar, me queda 4 menos n. Esta es mi fórmula de término general. Y ahí terminó hallar el término general. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Joya. Entonces, a mí en el punto número 3 me dice, dadas las sucesiones aritméticas, ya me está avisando. Ya me está diciendo que es aritmética. O sea que yo ya sé que tiene que haber algo fijo que se va a repetir en todos los términos. Y me dice que A sub 1, no sé, por ejemplo, es 7 y que A sub 2 es 9. ¿Sí? Ya me está diciendo. Y yo sé que es una sucesión aritmética. Me dice hallar. La diferencia es 2, profe. Bien, perfecto. Nosotros tenemos y hallar el término 10, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a construir mi término general. Si a mí ya me dice A sub 1 y A sub 2, yo sé que este es 1 y este es el otro, sé que la diferencia es 2.
porque ya sé que es aritmética. Ya sé que o va a haber una suma o una resta y se va a repetir siempre igual. Como sé que es aritmética, digo, bueno, voy a buscar cuál es la diferencia y cuál es A sub 1. Ya tengo A sub 1 y la diferencia, construyo mi término general. Era A sub 1, que es 7, más la diferencia que es 2 por n menos 1. ¿Sí? Siempre uso la misma fórmula. O sea que A sub n es 7, y acá hago distributiva, 2 por n más 2n, y más por menos menos, 2 por 1, 2. O sea que A sub n es igual. Estos dos los juntos, 7 menos 2, 5, más 2n. Tengo mi término general. Una vez que tengo mi término general, para saber el término 10, lo único que se hacía era reemplazar la n por el 10. ¿Sí? Y acá me queda 5 más 2 por 10 es 20, 20 más 5 es... 70, profe. No, 5 más 2 por 10. 2 por 10 es Ah, no, 20, mala mía. Le erré. 20 más 5 es 25. Pasa. La otra vez me corrigieron a mí, no me acuerdo a quién fue. A mí también me puede pasar. Bien, ¿se Hice todo entiende? junto. Profe, ¿ahí por qué pones un 10? ¿Por qué pones el 10? Porque yo estoy reemplazando en todos los lugares donde está la n de mi fórmula por 10, que es el término. Ah, ok. Si yo quisiera saber el término 8, en donde están las n, tengo que poner el 8. ¿Sí? 2 por 8, 16, 16 más 5, 21. Ojo, antes lo hiciste mal porque hay que hacer distributivas. Primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones y después se hace la suma. Ok. Bien, ¿se entiende? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Bueno, esto es para hacer el punto número 3. Y el punto número 4 a ustedes les da A sub 1 y la diferencia, ya se los da, tienen que construir el término general, ¿sí? Tienen que buscar los 5 primeros términos, que es reemplazando la n por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Creo que les pide el término 8, o sea que la n la reemplaza por 8, y después les pide la suma de términos, que es la parte de lo que se llamaría series, ¿sí? Para ustedes sumar términos, hay una formulita. Ahí va a haber una fórmula para la aritmética, una fórmula para la geométrica. La geométrica no la hagan todavía porque son otras fórmulas. Suma de términos para la aritmética. Bueno, este también tiene un justificativo como vimos antes, que sale de hacer una cuenta, pero bueno, no lo vamos a ver ahora porque se hace muy largo. Pero también tiene una justificación lógica como la fórmula anterior. Yo tengo que la fórmula de n términos es igual al primer término que sumamos más el último término que sumamos sobre 2. ¿Alguno tiene el trabajito ahí? Yo, profe, lo estoy mirando ahora. Fíjate que ahí están las No, fórmulas. yo no. Fíjate estoy si en me mi faltó algo. Fíjate si me faltó algo en la formulita. ¿En qué punto? Ahí donde dice la parte de las formulitas, en el punto número 3, está la formulita de suma de términos. Profe, es al revés. Primero es AN más 1 sobre 2 Es lo mismo. y es. Bueno, perdón. Y por N. Listo. Yo sabía que algo me faltaba. Por n, que es la cantidad de elementos. Ahí está. ¿Sí? La cantidad de elementos que sumo.
Entonces, este es primer elemento, Profe, sí, ¿qué punto está explicando ahora? Porque me mareé. el 4. Ah, Entonces esto si está así o está al revés en la formulita que escribí ahí es lo mismo. El primer elemento que sumo, el último elemento que sumo y la cantidad de elementos que sumo. O sea que si yo tengo esta sucesión, ¿sí? Ay, se me desenfocó. Y digo que tengo que sumar los 10 primeros términos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Dice que tengo que sumar los 10 primeros términos, digo, bueno, yo necesito el primer término, el término 10, y la cantidad de elementos que voy a sumar son 10. Lo primero que tengo que hacer es buscar el término 10, porque no lo sé, ese no lo tengo. Acá ya tenía la formulita general. Menos 2 más 3n, es el mismo que de acá, ¿sí? Menos 2 más 3n, buscan el término general. Si ustedes no lo tuvieran, lo buscan. Yo ya lo tengo porque lo hice en la anterior. Y primero voy a buscar el término 10, que es lo que me falta. O sea que menos 2 más 3 por 10 me queda. 3 por 10 es 30, 30 menos 12 es 28. Ya tengo el A sub n. Bien, ya tengo todos los datos que necesito. El primer término, el último que sumo, y la cantidad de elementos. Y ahora lo único que me queda es hacer... profe, Sí, ¿de dónde sacó el 28? yo tengo la fórmula de término general. Acá la sacamos ya la fórmula de término general. Sí, sí. Reemplazamos la sub 1 y la diferencia. Llegamos al término general. Profe, tengo una duda. Tengo una Sí. duda. Viste que en el Sí. punto 4 dice los 4 primeros términos. Bueno, en el A te dice A sub 2, 2 tercios. Y la diferencia es 5. Para hallar el 1, ¿qué tengo que hacer? ¿2 tercios menos 5? ¿O Repetime. cómo tengo que...? ¿Qué dice A sub 2, 2 Viste que... tercios? Sí, y la Y la diferencia es 5. diferencia es 5. Bueno, si vos Para... para tener el siguiente le sumabas 5, si vos querés saber A sub 1 le tenés que restar 5. Ah, ok, esa era mi duda. Si se podía restarle o no, o había que hacer uno. Obviamente, sí, obviamente. Ok, ok. Profe, Bien, Gracias. sí. el menos 2 de esa fórmula, ¿de dónde salía? El menos 2 de esta fórmula salía de, ahí vamos a verlo, habíamos puesto A sub 1 que era 1, y acá habíamos hecho la diferencia, y cuando hacíamos la distributiva me quedaba 3 por menos 1 que me daba menos 3, que cuando lo juntaba con el 1 me terminaba quedando menos 2. Ah, joya, joya. Tenía esa duda. Ok. Bien, pasamos acá. Entonces tenemos que la suma de 10 términos es igual a sub 1. A sub 1. ¿Cuál es A sub 1? 1. 1. Más Uno. A sub n, que es el último término que sumo. El último término que sumo, si sumo los 10 primeros términos, es el término 10, que es el que acabo de averiguar 10. acá. El 10. Sí, pero no es el 10, es el que le corresponde. El último término es 28. 28. Ojo con eso. No es el 10, es el número que le corresponde a término 10. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí. Cierro paréntesis y lo multiplico por la cantidad de elementos que dice que yo voy a sumar. Si sumo los 10 primeros elementos, ¿qué cantidad de elementos son? Ahí sí va el 10, ¿no? Ahora sí va el 10, que son la cantidad de elementos. Sobre 2 que dice la fórmula. Bien, y ahí haz la cuenta. 1 más 28, 29. 29 por 10, 19. 290.
29 por 10, 290, le agrego un 0 nomás. Igual hacen la cuenta con la calculadora. Sobre 2. Bien, sobre 2 es dividido 2. La mitad de 290 es 145. Y ahí terminó. Esto es lo que daría si yo sumo los 10 primeros términos. Si lo haríamos a mano, y sumaría el 1 más el 4 más el 7 más el 10 más todos los que siguen hasta el término 10, me daría esto. ¿Se entiende, chicos? Más. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Si se entiende el mazo, esperen, salgan de la reunión porque ahora esperen que voy a detener.